Grabando. Entonces, aquí lo que se evalúa es, o lo que se puede ver en estas diferentes fases, es que la una tiene la fase transitoria y la otra ya es la fase final. Y en la fase final vamos a ver de que esta fuerza va a disminuir y que la viga se va a ver afectada por las cargas vivas y cargas muertas, ¿no? En resumen. Y tengo que controlar esas deformaciones admisibles del concreto a compresión, la máxima, la mínima y la máxima tracción que va a tener, ¿no? Y ahí se reemplaza por el FC sub K y FCP sub K. Entonces la resistencia característica del hormigón y esta es la resistencia característica a tracción. Esta es la compresión y esta tracción, ¿no? Y para la armadura lo mismo, o sea, las fórmulas son las mismas, ¿no? O cambia, vamos a ver. Aquí están las ecuaciones. Ahora vamos a ver. Ya. Entonces, estas son nuestras ecuaciones. Veo con la recorte. Cambian, ¿no? Aquí ya es 2/3. 2/3 y este menor, en cambio acá es 1/2 y 0 directamente. Van a ir cambiando los esfuerzos, ¿no? Acá es 0,75 y 0,9 y acá es 2/3 y 0,8. Eso. Entonces, lo importante acá es saber qué es el P infinito. El P infinito es la fuerza de pretesado final que va a ser menor a la fuerza de pretesado inicial. ¿Ya? Y va a estar en función del tiempo. ¿Ok? Bien. No sé si hay algo que quieran agregar en esa parte. Ya, sigamos entonces. Fases que dependen de la ejecución adoptada. Ahora esta parte de aquí, no les voy a mentir, es complicada. ¿Ya? Son 3 fases las que depende de la ejecución que voy a darle a la obra. ¿Ya? La primera me dice lo siguiente. ¿Ya? En una pieza de hormigón pretensado con adherencia inicial, la primera fase de ejecución es el tesado de la armadura. Entonces, yo sé que la primera fase que voy a aplicar al hormigón es mi tesado. Estoy hablando de un hormigón pretesado, ¿no? Usando apoyos auxiliares independientes a la pieza. ¿Bien? En este caso, el pretesado inicial de la armadura tiene que tener un incremento del 10%. ¿Ya? A ver, voy a leer qué puse aquí en la puntecita. Entonces, esta es la fase de combinación de servicio. Aquí, ya. Entonces, lo que nosotros hablamos es de que nosotros sabemos de que cuando vamos a hacer una ejecución de un hormigón pretensado, lo primero que voy a aplicar aquí es una tensión. ¿Verdad? Yo voy a aplicarle tensión a mi acero. ¿Ok? Ahora, este acero, yo sé de que va a tener una P inicial. Y esa P inicial, dividido entre el área de la sección, me va a dar la tensión. ¿Correcto? Vamos a tener una tensión en el hormigón pretensado. Pero esta tensión, yo tengo que sumarle, o sea, a esta P inicial, a esta fuerza de pretensado inicial, tengo que sumarle un incremento del 10% de las tensiones admisibles. ¿Ya? Entonces, aquí yo vi que calculé las tensiones admisibles. ¿Ya? De esta, por ejemplo, si voy a usar una tensión en el... voy a usar una tensión en mi acero, ¿ya? Y uso una tensión inicial. Bueno, este es el final, ¿no? Si me voy a este caso de aquí y uso esta tensión inicial, yo tengo que sumarle el 10% de la misma. El 10% de la tensión inicial, ¿ya? ¿Y por qué se le suma el 10%? Siempre le voy a sumar el 10%, me dice la teoría, porque
esta tensión, esta fuerza P sub 0 o P sub 1 va a sufrir una pérdida cuando ocurra la separación de la armadura con los elementos auxiliares de fijación, debido a la deformación inmediata del hormigón. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que saber es que esta fuerza P va a tener una pérdida y se le incrementa al 10%. Lo segundo, ¿ya? Yo sé de que debido al tipo de ejecución, ¿ya? Puede ocurrir la necesidad de que los elementos constituyentes sean hormigonados en una planta y llevados a su posición definitiva de pretesado. ¿Qué quiere decir? Yo voy a construir un puente como el del Urubó. Entonces, no me voy a poner a postezar allá las grandes luces, ¿no? Voy a colocar vigas, o apuntalamientos, hacer un postezado allá. Entonces, para ese tipo de casos, ¿ya? Se usa una estructura pretesada. ¿Qué quiere decir? De que yo voy a hacer en una fábrica las vigas grandes, las voy a ir fabricando, ¿no? De grandes luces, y luego estas vigas grandes yo las voy a llevar, ¿ya? A el posicionamiento definitivo, ¿ok? Eso tengo que tener en cuenta. Entonces, puede darse debido al tipo de ejecución de la obra, ¿no? Puede ocurrir la necesidad de que suceda eso. ¿Bien? Ahora, en la parte 3 ya se da un caso un poco visto, ¿no? Cuando la pieza es hormigonada y pretesada verticalmente, por ejemplo, la pila de un puente, ¿no? Creo que al decir pila nos referimos a la base, ¿no? Que apoya. Entonces creo que la parte que se le llama pila sería esto, ¿no? La pila de un puente actúa solamente la fuerza de pretesado inicial, no incluyendo el peso propio de la particularidad en la ejecución de esta pieza, ¿no? Que exige en esta fase inicial solamente la verificación de las tensiones debido a la fuerza de pretesado inicial. Entonces, aquí a lo que yo anoté dice que cuando la pieza es hormigonada y pretensada verticalmente, actúa solamente la fuerza de pretesado inicial, no incluyendo el peso propio, ¿ya? Y que esta fase inicial solamente se lo utiliza para la verificación de las tensiones debido a la fuerza de pretesado inicial. O sea, puede que esta viga trabaje como un hormigón armado, ¿no? Un hormigón armado, se lo lleve a campo y antes de que coloquemos la pieza restante, que está aquí arriba, ¿no? Antes de eso, yo recién lo voy a traccionar o lo voy a tensionar, ¿no? Ah, no es esta parte, ¿no? Funciona como hormigón armado común debido a dimensionarse para la situación transitoria de solicitación. Me estoy chipando. A ver, denme un segundo. Ya, estoy chipando los conceptos. Vamos de nuevo. La primera me dice de que yo tengo que aplicarle una fuerza P, y a esa fuerza P le voy a sumar el 10% de la fuerza P. Esa quedó claro, ¿verdad? Es la primera, eh, es la primera fase, ¿no? Fase que depende de la ejecución adoptada. Ahora, la segunda, a lo que yo entendí, dice que según el tipo de ejecución de la obra, yo puedo trabajar con una obra que funciona al comienzo como un hormigón armado, ¿ya? Y cuando ya tenga su posicionamiento definitivo, ¿ya? Funciona como un hormigón armado común, dependiendo, por tanto, el dimensionarse de la sección, el dimensionarse para esta situación transitoria de la solicitación. O sea, cuando yo voy a colocar un puente, me dice que voy a colocar la base. Esta puede trabajar como una pieza de hormigón armado hasta el momento en que yo vaya a colocar la parte restante, ¿no? Entonces, esto va a trabajar al comienzo, funcionar como una pieza de hormigón armado, hasta el momento de que ya llegue a soportar las otras cargas de encima. Entonces, empieza como un hormigón armado y luego se la tensiona
para trabajar como un hormigón pretensado. No sé si estoy en lo correcto o cómo lo entendieron ustedes. A ver, compartamos pues chicos. Se fue Dalia, no entró ya. No entró Dalia. Oye, ¿cómo son sus preguntas? Pues yo no he visto sus preguntas todavía. Yo estoy leyendo todos los temas, ¿no? Mm, pasemos al siguiente párrafo. ¿Ya? Ahorita les voy a decir lo importante, el predimensionamiento y el diseño de la sección. Ahora, lo importante de acá es que cuando nosotros tenemos cada tipo de sección es debido a la función que tiene. Por ejemplo, si es la sección cuadrado o circular, vamos a trabajar con pilotes y pilares. Si es una sección rectangular, quiere decir que estamos trabajando mayormente en construcciones de edificaciones o diseño arquitectónico, ¿ya? O sea, casa, escuelas, todo eso, estadios, tienen una sección de viga rectangular, ¿no? Cuadrados circulares para pilotes y pilares. Y cuando una sección doble T, ¿ya? Estamos trabajando con este tipo de casos. La sección doble T, a lo que yo tengo aquí, es una sección especial en el que trabaja el área inferior para ser dimensionada y soportar los esfuerzos provenientes de la flexión. ¿Bien? Y impedir el pandeo lateral de la viga en ejecución. Entonces, si se acuerdan la pregunta de examen, el ingeniero nos decía, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de tener una sección T, digamos? La ventaja es de que si yo ocupo una sección de hormigón así, este, toda esta parte del hormigón no me ayuda o no me favorece mucho a lo que es la compresión, ¿no? Entonces, no me ayuda mucho, aumenta lo que es la inercia, ¿no? Yo tengo que tener no me disminuye la inercia, ¿ya? Yo tengo que tener una inercia alta y me ocupa mayor hormigón. Entonces, esta sección doble T es una sección especial que se usa para lo que son los hormigones pretensados, ¿no? Es una sección que me ayuda a trabajar, a presentar mejor rigidez transversal y impedir el pandeo de la viga, ¿ya? Ahora, también tenemos este tipo de sección. Y en este tipo de sección lo que yo tengo que darme cuenta es lo siguiente, de que van a haber distancias mínimas y distancias distantes a la armadura. Por ejemplo, tengo estos tres tipos de casas. ¿Cómo yo sé? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo yo sé cuánto es la distancia mínima que tiene que haber en cada caso? En este caso y en este caso. Es sencillo, miren, esto yo lo leí. Cuando nosotros vamos a tener este tipo de viga, ¿ya? Si yo tengo dos vainas así, aquí vamos a tener una y aquí vamos a tener otra. El ingeniero le dice, ¿cuál es la distancia mínima que debe haber entre vaina y vaina? ¿Ya? Entonces, ustedes le tienen que responder lo siguiente. El diámetro exterior de la vaina, este diámetro exterior, ¿ya? Tiene que ser la distancia mínima entre vaina y vaina. No puede ser menor la distancia entre ellas dos. ¿Ok? No hay eso que tamaño máximo ni nada, no. El diámetro exterior es lo mínimo que puede haber, tanto de forma horizontal como de forma vertical. O sea, al decir en forma vertical me refiero a esto, que si yo tengo aquí otro alambre, ¿ya? Ese alambre va a tener una distancia, ¿ya? Que tiene que ser menor, o sea, tiene que ser menor a este. Por ejemplo, si acá esta distancia es 5 centímetros, entonces esta distancia entre vaina y vaina tiene que ser mínimo 5. Mejor si es más, digamos. Pero tiene que ser mínimo 5 y acá mínimo 5. ¿Ya? Ahora, si este es 5 y este es 6, la distancia mínima entre vaina y vaina tiene que ser 6. O sea, el mayor diámetro de las vainas que tenga acá. Ese es en el primer caso.
Ahora en el segundo caso, ¿qué pasa si yo tengo dos vainas juntas? Me dice el ingeniero. Si yo tengo esta vaina así como está acá, una vaina y otra vaina, y acá tengo otra vaina y otra vaina, ¿ya? Lo que yo tengo que prever es lo siguiente, que la distancia que haya entre estas dos, ¿ya? Tiene que ser una distancia mayor a la sumatoria de esto. O sea que si esto me da 10, la distancia entre estas dos tiene que ser mayor o igual a 10. ¿Ya? Y también me dice que no puede haber tres vanos juntos. No puede darse este caso o este caso. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Si hay dos juntas, tiene que ser la distancia mínima la sumatoria de las dos. ¿Ya? Y no puede existir tres vainas. Ahora, en el último caso de la distancia mínima, me dice lo siguiente. Que la distancia mínima de forma vertical, ¿ya? Va a ser el diámetro, eso lo sabemos, ¿no? Si este mide 3 y este otro 3, la distancia mínima entre ellos tiene que ser 3. Puede ser mayor igual que 3. Pero la distancia que hay entre aquí y acá, la distancia mínima siempre va a ser 4 centímetros. Entre aquí y acá, la distancia mínima siempre va a ser 4 centímetros. La distancia mínima entre esta vaina y esta pared siempre va a ser 4 centímetros. Mínimo. ¿Se entendió, no? Ese es el diámetro de la vaina. Esos 4 centímetros es para todos los lados, ¿no ves? O sea, de los alrededores. Ajá, de los bordes. Mayor a 4 centímetros. ¿No? Porque es raro ver un diámetro de 4. O sea que mayormente es de 4 centímetros los bordes. ¿Qué quiere decir? Que esto, si yo quiero, lo puedo pegar un poquito más. Lo puedo pegar si es que yo quiero. Pero la distancia mínima que tiene que haber entre estos dos es de 4. Eso quiere decir. Ahora, si seguimos, ¿ya? Me habla un poquito de lo siguiente. A ver, hasta ahorita hemos visto las distancias mínimas. Hemos visto los materiales que va a tener y hemos visto que tenemos que cumplir con estas tensiones mínimas, ¿no? Pero el ingeniero nos dice, ahora, si usted quiere dimensionar una viga T, ¿cómo la va a dimensionar? Entonces, tenemos que saber lo siguiente. La posición de la línea neutra está junto a al ala superior del alma de la sección. O sea, la línea neutra no es como en H1, que nosotros podíamos agarrar y bajarlo y subirlo, ¿no? Hasta la mitad y podría trabajar un poquito más. No, aquí siempre la línea neutra va a estar ahí entre medio del ala superior. ¿Ya? Es el primer concepto. El segundo, si vamos a tener acero en la parte de abajo, ¿ya? El centro de gravedad de ese acero, ¿ya? Va a estar distante a H medio, o sea, a la mitad de este punto. Si yo llamo a esto H1, va a estar a la mitad y va a ser H medio. Ahí va a estar el acero y me va a formar el vector T, la tensión. ¿Ya? Ahí, siempre, a una distancia de H medio. Mi celular, mi idea. ¿Ok? Entonces, eso por el momento. Ahora, la tercera me dice que el momento flector debido a las cargas permanentes tiene que ser aproximadamente igual al momento flector por las cargas móviles. O sea, esto ya es H1 prácticamente. Miren aquí. Tenemos el vector de tensión o la tracción y el vector de compresión del hormigón. Y eso va a estar distante a una longitud Z. ¿Bien? Ahora, ese Z me va a generar un momento, ¿verdad? Y aquí el ingeniero me dice, va a haber un momento en C por Z, si esto es C y esto es Z, va a haber un momento de compresión, si yo me ubico en este punto, y si yo me ubico en este punto, va a haber un momento de T por Z, ¿no ven? Si yo me ubico en este punto de acá. Entonces,
C por Z y T por Z tienen que ser iguales. Primer paso. El segundo me dice que la C por Z tiene que ser igual a toda esta ecuación de aquí. ¿Ya? Que si nosotros revisamos, llegaría a ser lo siguiente. 0.85 por FCD es esto de acá. ¿No ves? Ahora, si yo lo multiplico por la base, ¿no ves? 0.85 FCD es esto de aquí. 0.85 FCD. ¿Ya? Ahora, eso va a multiplicarse por la altura H sub F, que es esto de acá, ¿no es? Es esta altura de aquí, HF. Y eso va a multiplicarse por B sub F. El B sub F es la base superior de acá. Entonces, tengo B sub F, tengo H sub F y tengo 0.85 FC. Ahora, lo único que tengo que multiplicar es por el brazo de palanca, que sería Z. Y Z va a ser igual a H menos HF medio y menos H1 medio, ¿no? Y ahí es como se me genera esta fuerza C por Z. Esta Z llegaría a ser todo esto, ¿no? Y este vector C llegaría a ser prácticamente todo esto. Bueno, eso es H1. Recordando también. Todo eso sería el momento debido a Z. Y el momento debido a T sería todo esto de acá, ¿no? Se iguala todo eso y se despeja y tenemos la longitud H, ¿no? Ahora, ¿para qué hacemos esto? Dice el ingeniero Percy. Cuando nosotros vamos a dimensionar una viga T, me fijo, ¿para qué va a ser? ¿Para un puente? ¿Para un ferrocarril? ¿Para un edificio? ¿No? Entonces ya veo para qué es la viga y luego busco, ¿ya? Aquí dicen, ¿no? Busco proyectos similares que tengan características de cargas próximas al de la viga en consideración. Si en caso no hubiera proyectos similares, recién realizo estos pasos, ¿no? Agarro la viga, la dibujo con incógnita, empiezo a asignar valores y empiezo a encontrar la altura. Una vez encuentro la altura, como los otros valores son asignados, luego voy a encontrar el acero despejando esta misma ecuación, ¿ya? Y luego se dimensiona. O sea, en resumen, si yo voy a dimensionar, voy a hacer una de estas vigas y no tengo un proyecto similar, empiezo a seguir estos pasos para encontrar la altura de la viga T, la altura en total, ¿no? Y encontrar el acero de pretensado. Con esos datos voy a pasar al dimensionamiento. ¿Y en qué consiste este dimensionamiento? Consiste en un pretensado, escoger si yo quiero un pretensado parcial o un pretensado completo, ¿ya? Y yo sé de que ese pretensado va a ser la sumatoria, ¿ya? Del pretensado por la fuerza inicial, el pretensado, perdón, no es pretensado, esta es la tensión, ¿no? La tensión, ¿ya? Debido a la fuerza, la tensión debido a la carga muerta y la tensión debido a la carga viva, ¿ya? Entonces, este de aquí es este de acá. P sub A llegaría a ser esto, ¿no? La carga P en la sección del acero, AC. Y este P de EP sobre Y sub 1 llegaría a ser la fuerza que hay debido a la excentricidad, ¿no? Lo primero que explicamos en este punto. ¿Dónde está? Aquí. Esto de acá. Lo primero que explicamos que se genera con la fuerza P, este diagramita de acá, es eso lo que vemos aquí. Entonces ese sería el dimensionamiento y con esta ecuación de dimensionamiento se despeja y se encuentra P infinito. O sea, se hace todo ese chorizo de cosas si yo quisiera dimensionar una viga T desde cero, ¿ya? Ahora,
aquí me habla un poquito del prepensado parcial, de cómo es que se define. ¿Ya? Pero esto ya no lo veo importante encontrarlo. Porque esta fórmula se va a repetir siempre, ¿no? Y esa es la página 12. ¿No? Ahora, una vez yo calculo esta parte del proyecto, ¿no? Una vez yo calculo lo que es el acero, ¿ya? Con este acero, yo voy a dividirlo entre la fuerza y la tensión, ¿no? Para encontrar el valor de la fuerza, definido el valor de la fuerza P infinito, que es el que acabamos de encontrar acá, yo voy a encontrar el acero, ¿no? Entonces yo tengo P infinito y encuentro el acero. Eso es lo que me quiere decir. Ahora, con eso, yo voy a encontrar directamente cuánto es el número de cables o de torones que voy a usar. P infinito va a ser igual a la deformación del acero o la tensión admisible, y con eso voy a encontrar el área óptima del torón. Y hasta ahí llegué, yo les cuento. Hasta esa parte. Es aburrido este tema. Es el más aburrido creo que he leído. Ahora no sé, ¿quieren que empecemos a responder los cuestionarios que vimos hace rato? ¿O quieren seguir leyendo y todo? Porque yo hago lo que ustedes digan, no sé.